Ahora le corresponde al doctor Gonzalo Javier Aguilar Cavallo, quien va a exponer el tema referente al estudio social del derecho en el proceso constituyente chileno. Voy a hacer mención de una breve semblanza del doctor Gonzalo Javier Aguilar Cavallo. Bien, doctor Gonzalo Javier Aguilar Cavallo, ¿me escuchas? Sí. Bien. Voy a dar una brevísima semblanza del doctor Gonzalo Javier Aguilar Cavallo. Él es profesor investigador de la Universidad de Talca, magíster en Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Complutense Madrid, España, programa de doctorado en Derecho Internacional, Facultad de Derecho, Universidad Complutense Madrid, España, máster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Universidad de París II, en Francia, doctor en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad UNED, Madrid, España, postdoctorado en el Instituto Max Planck en 2010. Ha publicado libros relevantes entre diálogos entre jurisdicciones, el desarrollo del derecho público y una nueva forma de razonar, evaluación de impacto ambiental, participación y protección del medio ambiente, justicia constitucional y modelos de reconocimiento de los pueblos. Además, tiene otros textos y muchísimos artículos que se le han publicado en revistas, tanto en el contexto internacional como nacional. Bien, pues recibámoslo con un fuerte aplauso. Pese a todas las peripecias por cuestiones de tiempo, él estaba programado para el día lunes, pero ha hecho toda una serie de cuestiones para poder estar con nosotros, y un fuerte aplauso, mi querido amigo, doctor Gonzalo Javier Aguilar Cavallo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Quisiera comenzar pidiendo disculpas. Efectivamente, Rafael, digamos, ha dicho lo correcto, estaba programado para ayer, para hoy día también, digamos, le comenté, digamos, que he estado tomado de tiempo por el reciente nacimiento, digamos, de mi hija pequeña. He estado totalmente involucrado en eso, digamos, y estuve a punto, digamos, de no poder estar, pero no quise estar ausente porque siempre Rafael, gran amigo, me ha invitado y quise cumplir. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Pido desde antemano las disculpas porque he estado concentrado en otro ámbito de mi vida, digamos, en estos días. Así que muchas gracias por la invitación. Y luego saludar, digamos, ¿cierto?, a la institución, agradecer a la universidad, a la Benemérita Universidad, digamos, Autónoma de Puebla, quien me ha invitado nuevamente, digamos, a participar de este evento. Lo agradezco mucho a Rafael, mi amigo, digamos, y a varios colegas y amigos que los estoy viendo aquí, digamos, reconozco, digamos, su presencia. Los saludo con un gran abrazo, digamos, desde Chile, que por fin ha comenzado el calor, digamos, tengo que decirlo, después de un invierno muy alargado. Mi presentación va a ser muy breve y en el fondo constituye una pequeña reflexión acerca del Estado social de derecho en el contexto de los procesos constituyentes. Y yo quisiera hacer una referencia al proceso constituyente chileno, o a los procesos constituyentes chilenos, porque ya, como ustedes pueden saber, llevamos varios procesos constituyentes. Y he querido tomar la noción de Estado social de derecho porque este concepto ha sido objeto de mucho debate y discusión en el concierto académico y político chileno acerca de su pertinencia o no pertinencia, digamos, de incorporarlo en el nuevo texto constitucional y si se incorpora, cómo incorporarlo, digamos, ¿cierto? En qué parte, digamos, de la Constitución, etcétera. Entonces, yo quisiera partir hoy haciendo un poco de historia a propósito, digamos, de la problemática constitucional chilena. Y uno, digamos, quizás podría situarse, no digo que los problemas, digamos, ¿cierto?, de Chile comienzan, pero podría situarse en el año 2018, donde
se produce, digamos, lo que nosotros hemos denominado el estallido social. ¿En qué, digamos, consistió el estallido social? Básicamente, digamos, ¿cierto?, en una serie de eventos, de manifestaciones públicas, normalmente en las calles, haciendo uso, digamos, de los bienes de uso público, de una variedad de personas, de niños, de mujeres, de ancianos, de personas jubiladas, etcétera, reivindicando, digamos, cierto, una serie de beneficios que podríamos decir de carácter social y que nosotros vamos a titular derechos económicos, sociales, culturales. El origen de este estallido no es posible ubicarlo exclusivamente en el 2018, ¿no es cierto? Es necesario retrotraerse varias décadas atrás, eh, porque muchos comentaristas han dicho que el origen del estallido consistió en el aumento del valor del precio del transporte público para los escolares, que se aumentó efectivamente el transporte público y los escolares, en protesta a ese aumento del valor, comenzaron, digamos, ¿cierto?, a saltarse los torniquetes del metro, comenzaron a hacer meetings, reuniones masivas en el metro, y ahí comenzó el estallido social. Después otros grupos comenzaron a sumarse, pero uno podría situarlo ahí. Yo no lo sitúo ahí, yo lo sitúo muchas décadas antes, y lo sitúo en la profunda desigualdad existente en la sociedad chilena, y en una grave crisis de justicia social que se mantiene al menos desde hace, digamos, 5 décadas. Y esta crisis ha sido sostenida, esta desigualdad social, esta injusticia social, ha sido sostenida, respaldada, digamos, ¿cierto?, por el marco jurídico y el modelo económico que fue diseñado en la Constitución, llamada Constitución de 1980, que es la Constitución, digamos, ¿cierto?, que fue redactada durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet, y que intentó establecer y eternizar un determinado modelo de sociedad, que se sustenta fundamentalmente, digamos, ¿cierto?, en el principio de subsidiariedad, donde el rol principal en la satisfacción de los bienes públicos, ¿cierto?, salud, educación, seguridad social, reside no en el Estado, reside en los particulares, ¿cierto?, en las empresas. Y este modelo va de la mano con, digamos, ¿cierto?, un no reconocimiento de derechos sociales, económicos, sociales, culturales, ambientales, o un reconocimiento de segunda categoría, digamos, ¿cierto?, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Constitución de 1980. Ese es el motivo, en mi opinión, que gatilló el estallido social, digamos, ¿cierto?, el denominado estallido social en el 2019, si bien es cierto, digamos, ¿cierto?, durante los años anteriores, durante el gobierno de Michelle Bachelet y durante el gobierno de Piñera anteriores, ¿cierto?, al 2018, también había habido manifestaciones sociales y, por tanto, teníamos indicios de que algo podía ocurrir. Había indicios de que algo podía ocurrir. Y yo lo atribuyo a la increíble desigualdad social existente al interior de la sociedad chilena, y por lo tanto a la crisis de injusticia social que se encuentra amparada incluso al día de hoy por el modelo diseñado por la Constitución de 1980. Y entonces, con el estallido social, se abrió la posibilidad, gracias al estallido social, de cambiar de constitución, no de reforma constitucional, de cambio constitucional. Yo quiero recalcar esto. ¿Por qué? Porque hay sectores hoy día en la sociedad chilena que critican afanes, que critican, digamos, ¿cierto?, aquellos
que han sido partidarios de una nueva constitución, diciendo que buscan refundar el país, digamos, ¿cierto? Y entonces esto va de la mano con la palabra cambio constitucional. Lo que se trata no es de reformar la constitución existente, de lo que se trata es justamente de cambiar, digamos, ¿cierto?, la constitución existente, porque las reglas del juego fijadas por la constitución del 80 ya no son más reconocidas como válidas por la sociedad chilena. Y eso significa un cambio, significa, digamos, ¿cierto?, digamos, construir un nuevo edificio jurídico, político, social, un nuevo edificio. Entonces, digamos, ¿cierto?, esto lo digo para explicar, digamos, la crítica. Digamos, la crítica no me parece válida porque no es una reforma, es un cambio constitucional, es un nuevo sistema, es un nuevo modelo, son nuevas condiciones de convivencia. Entonces, el estallido social permitió generar un proceso constituyente. Este proceso constituyente del año 2022, se inició en el año 2022, se inició en el año 2021 con la elección, con el plebiscito, y después empezó con el funcionamiento del órgano que se eligió en la Convención Constitucional en el año 2022. Pero no es el primer proceso constituyente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que durante el gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ella también impulsó un proceso constituyente, que para mí es el proceso constituyente que mejor se ha llevado adelante, a través de asambleas de ciudadanos a lo largo de todo el país, que aquí en Chile nosotros le llamamos cabildos, ¿cierto? Que es una palabra que viene de la época de la colonia española, los cabildos. Y entonces se organizaron asambleas de ciudadanos a lo largo de todo el país donde se reunieron las principales preocupaciones o intereses, digamos, de la ciudadanía, en discusiones que fueron llevadas por monitores especialmente capacitados para el efecto, quienes tomaban nota y sistematizaban las discusiones ciudadanas, ¿no es cierto? Ese es un trabajo que, digamos, ¿cierto?, en realidad fue muy bien hecho, pero se perdió, porque luego vino el gobierno de Piñera, que no retomó ese trabajo, y luego se produjo el estallido social. Y del estallido social comenzamos con este nuevo proceso constituyente que se realizó en el año 2020. Comenzó en el 2021 y culminó en el 2022. Entonces, en este primer proceso constituyente, ¿no es cierto?, posterior al estallido social, digámoslo así, se produjeron importantes discusiones que tenían que ver con la temática del Estado social de derecho y de los derechos económicos, sociales y culturales, que para mí es el nudo gordiano de la discusión constitucional en Chile. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el Estado social de derecho. Es el nudo gordiano, ¿no es cierto?, del problema constituyente en Chile. ¿Y cuáles fueron estas discusiones, ¿no es cierto?, que se dieron en este proceso constituyente posterior a el estallido social? Discusiones que son múltiples, pero yo las he concentrado en dos grandes ejes. Por un lado, la temática del minimalismo constitucional y el maximalismo constitucional. Esta famosa idea, digamos, ¿cierto?, del minimalismo constitucional y el maximalismo constitucional. Entonces, había un sector que decía, no podemos regular y reconocer más derechos sociales de los que ya existen, porque eso significa abultar, ¿cierto?, aumentar la Constitución, y vamos a transformarnos en una Constitución maximalista que va a ser imposible de leer, digamos, ¿cierto?, porque va a ser, decían, una Constitución tipo código, como si fuera un código, el Código Civil o el Código Penal. Y entonces algunos eran partidarios del minimalismo, y el minimalismo significa lo justo y necesario, y ojalá no incluir más derechos sociales o ambientales que los que ya existían bajo la Constitución de 1980. Y otros que eran partidarios no siendo partidarios de la corriente maximalista, siendo partidarios de incluir nuevos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque son esos nuevos derechos económicos, sociales y culturales los que están siendo urgentes para la sociedad, para la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo muy sencillo: el derecho humano de acceso al agua potable, ¿cierto? Ese derecho hoy día no se encuentra reconocido en la Constitución de 1980. Algo tan sencillo como reconocer ese derecho humano que es vital para la sobrevivencia humana, digamos, se negaba
digamos, ¿cierto?, por los minimalistas, y se solicitaba incorporar por aquellos que eran partidarios de incorporar nuevos derechos, tomando en consideración que, digamos, ¿cierto?, el listado de derechos podríamos decir que es el corazón de una constitución propia del constitucionalismo contemporáneo. O sea, el centro, la médula, digamos, ¿cierto?, del constitucionalismo, de una constitución propia del constitucionalismo contemporáneo es, en mi opinión, los derechos fundamentales. Eh, eh, Algunos estaban en una situación un poco intermedia porque decían que bastaba con reconocer el Estado social de derecho y no incorporar nuevos derechos o no mover mucho las aguas porque, digamos, ¿cierto?, eso podía llevar a que no se aprobara la nueva Constitución. Entonces, bastaba con la mera mención, digamos, ¿cierto?, al Estado social de derecho en la Constitución. Yo siempre indiqué que es importante incorporar una cláusula que reconozca el Estado social de derecho, pero no es suficiente para un cambio constitucional. No es suficiente. Además de reconocer la cláusula del Estado social de derecho, siempre ha sido necesario en sociedades increíblemente desiguales como la chilena, y me parece que las sociedades latinoamericanas no se distancian mucho de la sociedad chilena, es necesario que el texto constitucional, como el principal texto jurídico político del país, reconozca derechos sociales, culturales, ambientales. Esta discusión se suma, la del minimalismo y del maximalismo, a otra discusión jurídica, digamos, que también se dio a propósito del Estado social y de los derechos sociales, consistente en la denominada justiciabilidad de los derechos. En la denominada justiciabilidad de los derechos. En el sentido de que un grupo sostenía, digamos, que no era posible reconocer nuevos derechos económicos, sociales y culturales, pero si se reconocían, estos derechos no podían ser justiciables. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de ellos, los derechos sociales así en general son derechos que relevan de la decisión política. Y si se les hace justiciables, esos derechos pasarían, digamos, ¿cierto?, a ser decididos por un juez, que es un técnico no político o no debiera ser político y que no tiene condiciones para tomar decisiones sobre derechos sociales. O si la resolviera el juez estaría anteponiendo sus preferencias políticas, digamos, ¿cierto?, a las de la ciudadanía. Esa era un poco la discusión, digamos, de la justiciabilidad. Y el otro grupo sostenía que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos, como todos los derechos fundamentales son derechos, y como todos los derechos son susceptibles de ser reclamados ante un juez, ¿cierto? Eso es como la definición, digamos, de un derecho fundamental. Y por tanto había que incorporarlos en la Constitución, al igual que los otros derechos que estaban también ya reconocidos en la Constitución, ¿cierto? Y una tercera temática, tenemos por tanto la discusión que suscitó el Estado social y los derechos sociales, la discusión entre maximalismo y minimalismo. Tenemos la discusión entre justiciabilidad y no justiciabilidad. Y una tercera discusión que se suscitó fue entre lo que se denominó la constitución identitaria y las constituciones no identitarias. Y entonces un grupo sostenía que no es posible reconocer más derechos económicos, sociales, culturales y ambientales porque si se reconocieran esos derechos, eso significaría transformar la Constitución chilena en una constitución identitaria, es decir, una constitución tribal, si se quiere, que reconocería derechos porque se reconocen intereses de grupos específicos dentro de la Constitución, ¿cierto? Los ambientalistas, las feministas, etc. Entonces, y eso no es deseable para la perennidad de una Constitución, porque una Constitución, para ser perenne, que dure, no puede ser identitaria, tiene que ser, digámoslo así, neutra. Ese era un argumento. Y otro grupo sostenía que las constituciones, justamente las constituciones modernas, contemporáneas, lo que hacen, sobre todo en países o sociedades increíblemente desiguales, increíblemente injustas, socialmente hablando, insisto, como la chilena, es justamente incorporar estos nuevos intereses, ¿cierto? Como
los derechos, digamos, ¿cierto?, de la salud reproductiva, o los derechos a la protección del medio ambiente, o los derechos de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión a propósito del Estado social y a propósito de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales derivó en discusiones técnicas como esta. Repito, maximalismo, minimalismo constitucional, justiciabilidad, no justiciabilidad, o constituciones identitarias, constituciones no identitarias. Finalmente, en el primer proceso constituyente posterior al estallido social, del año 2022, la propuesta constitucional, y se las quiero leer, relacionada con la cláusula del Estado social, ¿cierto? No voy a leer los derechos sociales que se reconocieron, digamos, ¿cierto?, porque son muy largos. Solamente voy a leer la cláusula para que ustedes la vean y analicemos en conjunto, digamos, si era una cláusula, digamos, ¿cierto?, insoportable, digamos, para un Estado constitucional o tolerable para un Estado constitucional, porque finalmente, como todos ustedes saben, la propuesta del año 2022 terminó siendo rechazada en un plebiscito, digamos, justamente, digamos, de fines del año 2022 por un 60%, digamos, de los votantes. Entonces, la cláusula del 2022, se las leo. Digamos, artículo 1, número 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y luego sigue el segundo párrafo, el 1.2, y dice: Chile se constituye como una república solidaria. Y luego continúa, digamos, ¿cierto? Pero esto es lo que me interesa destacar, ¿cierto? Entonces, repito, Chile es un Estado social, democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Esto, digamos, causó una increíble discusión en torno, digamos, entonces, ¿se aprobaba o no se aprobaba la nueva Constitución? Porque decía, entre otras cosas, que el plurinacionalismo iba a llevar a la desintegración del Estado, entre otros argumentos, digamos, ¿cierto? O el reconocimiento de Chile como un Estado ecológico, digamos, ¿cierto?, significaba introducir en un texto constitucional discusiones que son propias de la política contingente, del Parlamento, y no debieran estar en la Constitución. Y finalmente, digamos, esto fue rechazado en el plebiscito, digamos, ¿cierto?, del fines del 2022. Terminado el plebiscito, asumido el nuevo presidente, ya cuando era candidato, el presidente Boric dijo: el tema constituyente continúa, hay que convocar a un nuevo proceso constituyente, hay que crear un nuevo órgano constituyente. Y así fue, se eligió un nuevo órgano constituyente, y este funcionó durante este año, 2023. El texto acaba de ser terminado. Hace una semana, 2 semanas fue presentado. Y en diciembre tenemos un plebiscito para aprobar o rechazar este nuevo intento constituyente. ¿Y qué es lo que yo quisiera hacer con ustedes? Leerle solamente el párrafo pertinente, pero esta vez del nuevo texto constituyente. Quiero que lo escuchen, digamos, ¿cierto?, a propósito del Estado social, para que vean, díganme usted si cambió mucho, si no cambió nada, y discutir acerca de cómo se pretende regular el Estado social en Chile. Y el nuevo texto dice lo siguiente: artículo 1.3 de la nueva propuesta de Constitución. Dice: el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Quiero volver a leer la parte final del Estado social. Dice: el Estado de Chile es un Estado social y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Yo creo que ustedes aprecian igual que yo que aquí hay un cambio sustancial en la forma de regular el Estado social, porque
dos razones fundamentales. Primero, habla del desarrollo progresivo de los derechos sociales, o sea, en el fondo el acento está puesto en el desarrollo progresivo, no en los derechos sociales, en el desarrollo progresivo. Segundo, habla del principio de responsabilidad fiscal. Esto nadie lo pensó en la primera propuesta, no fue mencionada en el texto de la propuesta, incluida en la propuesta del 2023. ¿Qué significa principio de responsabilidad fiscal? ¿Qué significa? O sea, esto lo va a determinar seguramente un ministro o un subsecretario de Hacienda o de Economía del gobierno de turno. Seguramente. O sea, los derechos sociales, ambientales, van a quedar sujetos a lo que decida un ministro o un secretario de un gobierno de turno. Y tercero, dice, digamos, la propuesta, los derechos sociales se satisfacen a través de instituciones estatales y privadas. Estatales y privadas. Es decir, el principio de subsidiariedad se mantiene intacto en la propuesta del 2023, porque eso es lo que existe hoy. Lo que existe hoy es que la educación y la salud es proporcionada fundamentalmente por instituciones privadas y también por instituciones públicas. Pero hoy día es fundamentalmente instituciones privadas, principio de subsidiariedad. Y la nueva propuesta 2023 es lo mismo que existe hoy. Es lo mismo. Es decir, contra todo eso fue contra lo que se levantó la gente en el estallido social, para luchar en contra de eso, en contra de la privatización de la salud, en contra de la privatización de la educación, en contra de la privatización de las pensiones, Y la nueva Constitución, en el segundo proceso constituyente, la propuesta del 2023, repite lo mismo. Entonces mi pregunta es, ¿produce algún efecto, algún impacto en el modelo constitucional que se reconozca el Estado Social de Derecho si acto seguido, en el mismo párrafo, la propia Constitución dice sujeto al principio de responsabilidad fiscal y proporcionado esto por instituciones estatales o privadas? Esa es la pregunta, digamos, que yo hago y que dejo planteado, digamos, ¿cierto?, para la discusión, si es que es pertinente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Rafael, nuevamente por la invitación. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Aguilar Caballo. Un fuerte aplauso.